Esos son los incentivos que tiene la gente para ver los videos del podcast, porque así lo pueden ver a Mati haciendo lo que sea que esté haciendo ahora. No sé cómo se llama ese baile. No tiene nombre. Y con razón que no tiene nombre. Para que nadie pueda repetirlo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de Super Hábitos y es efectivamente como el nombre de esta canción, The Next Episode. ¿Cómo te sentís, Mati, siendo introducido con esta música? Bien contento de ser parte del episodio 88 del show de Super Hábitos. Este es efectivamente el episodio número 88 del show de Super Hábitos. Estamos acá reunidos con Mati. Volvemos al formato de video después del episodio solo audio que tuvimos la semana pasada. Y hoy vamos a estar hablando sobre, adivinen, no se lo van a ver venir, hábitos. Hoy vamos a estar hablando sobre hábitos, pero de una manera distinta. ¿Cómo describirías esa manera distinta en la que vamos a hablar? Vamos a estar hablando de los hábitos en general, no de un hábito en particular, y de por qué los hábitos son la mejor inversión que una persona y un emprendedor, sobre todo, puede hacer en sí mismo. La mejor inversión en tiempo y la mejor inversión en energías. ¿Por qué los hábitos cambian tan drásticamente nuestra existencia? Sí, y yo quiero que ya pasemos directamente a la acción con el hecho de qué es un hábito, ¿no? O sea, la gente sabe que un hábito es lo que nosotros agarramos y hacemos repetidas veces, pero cuando nosotros agarramos y alguien te pregunta, che, ¿y vos a qué te dedicas o vos qué haces? Y vos decís, tengo un sitio en el cual hablo de hábitos y de negocios, y la gente te dice que hablas de cómo despertarte temprano, que hablas de, no sé, rutina de la mañana solamente. Y es cierto, esos son hábitos y son por ahí lo más visible, pero no es lo principal. Digamos, cuando nosotros estamos hablando de hábitos, queremos hablar de mucho más. Y por eso me pareció tan divertido este episodio, como para aclarar realmente a qué nos referimos cuando estamos hablando de hábitos. Porque el concepto de hábito es mucho más amplio que los hábitos de los que normalmente se habla. Creo que esa es la idea, ¿no? O sea, hábito es cualquier cosa que nosotros hacemos, que tiene los elementos de disparador, conducta, recompensa, y que ha llegado a un nivel de internalización tal que casi no requiere fuerza de voluntad. Lo hacemos en automático. Ese es el poder de los hábitos. No nos requiere poner energía de nuevo en hacer esta tarea, sino que lo tenemos incorporado al punto en el cual lo que requeriría fuerza es no hacerlo. Entonces, si en automático, pongamos entre comillas la palabra, en automático, nosotros avanzamos con buenos hábitos, las cosas van muy bien. Si nuestros hábitos nos juegan en contra, por más que pongamos mucha fuerza y voluntad para ir para otro lado, no vamos a ir bien. Claro, ese es el primer punto. El primer punto es que los hábitos son el remedio absoluto contra el problema de la fuerza de voluntad, ¿no es cierto? Vos decís, quiero hacer ejercicio, pero me falta fuerza de voluntad, siento de que cuando llegue el momento de hacerlo me da fiaca y no lo hago. Bueno, los hábitos son en primera instancia eso. Y lo segundo es que, como dijo Mati, los hábitos son los que en el día a día nos van separando. Y ahí quiero que entremos a dar un par de ejemplos de qué son hábitos. Porque el concepto es el siguiente. Nosotros por ahí, y ustedes pónganse y piensen que nos están escuchando, esas personas que parece que lo hacen todo, ¿no? Vos estás y conoces a alguien. Es una persona que, no sé, tiene su negocio andando, además tiene buenas relaciones. Además de tener buenas relaciones, está en forma. Y entonces la pregunta es, y está alegre de alguna manera extraña, y además parece ser mucho más productivo que todos nosotros. Y la pregunta es, bueno, ¿qué diferencia esa persona? Y la respuesta es que pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, me acuerdo charlando con un amigo, le decía,
que después lo corroboré en un artículo, decía cuánto una persona que lee mucho, ¿no? Una persona que se conoce como una persona que lee, ¿cuánto más lee que una persona que no lee cada día? Y la gente suele pensar, no sé, 2, 3 horas, 1 hora por día, 2. Y lo cierto es que yo hice la matemática en un artículo del sitio. Si vos leyeras 7 minutos por día, 7 minutos por día, leerías el triple leyendo lento. 7 minutos por día leyendo lento, leerías el triple de lo que lee la persona promedio. El triple. 7 minutos al día. Si fueran 15 sería 6 veces. Entonces, lo que pasa cuando alguien no lee es que no es que leemos lento, no es que no leemos mucho, sino es que empezamos a leer, dejamos por 3, 4 semanas, 5, a veces 2, 3 meses que no leemos nada, volvemos. Y hábitos no solo son cosas que no hacemos ahora, también son cosas que podríamos hacer diferente. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Nosotros, una de las ideas que nos propusimos para este episodio es sacar la idea de que hábito es solo rutina, ¿sí? Hábito es solo, como decías vos, despertarse temprano. Más allá de que eso sea un hábito. Ahora, vos y yo estamos teniendo una conversación, ¿sí? Vos me decís algo que no me gusta, algo que me hace sentir amenazado, algo que me molesta, algo que me incomoda. Opción 1, respondo y te digo algo agresivo. Santiago, sos un tonto. No sé. O algo más sutil porque soy un adulto. Entonces me molesto y te digo, bueno, sí, está bien. Y sé que no lo voy a hacer. Eso es un hábito también. La forma en la que respondemos a cómo otros nos hablan es un hábito. Ahí el disparador no va a ser un momento del día como en despertarse temprano, no va a ser la alarma. El disparador va a ser esa frase, esa palabra que otro nos dijo y nos molestó. Y contestarte de una forma diferente, por ejemplo, frenar y decir, che, Santi, esto me molestó, o tener una conversación con vos, o tomar una decisión para que esto no vuelva a suceder, me va a tomar la misma cantidad de tiempo que responderte mal. Es más, si empezamos a discutir, tal vez hasta me tome más tiempo discutir con vos que responderte bien. Pero eso es un hábito. Porque hace muchos años que tenemos una respuesta programada a qué hacemos cuando alguien nos habla mal, qué hacemos cuando nos enojamos. Y esa conducta nos está tirando hacia atrás, nos está frenando. Entonces hay que ver todos los hábitos, todas las cosas que hacemos en automático sin darnos cuenta. Y si no estamos seguros de si es algo de personalidad o hábito, es 100% que es un hábito. Claro, o otra cosa puede ser, que estaba leyendo justamente ayer a la noche, el hábito de ponerte incómodo o hacer cosas que son incómodas para vos. Por ejemplo, miren, tenemos el mate oficial de Mati. Mate invitado. El mate invitado. No tenemos el mate oficial, tenemos el mate invitado. El mate invitado o el mate invitado. Hacer chistes malos es un hábito también. Pero, por ejemplo, el hábito de salir en la zona de confort. Y con ese hábito me parece que es mucho más claro ver cómo los emprendedores se diferencian de otros. Por ejemplo, de repente estoy y se ve una situación incómoda. Tengo que ir a vender un producto. O tengo que ir a hablar con una chica. O tengo que ir a una fiesta en la cual por ahí voy a estar solo. Uno normalmente tiene disparador, tener que tomar esa decisión. Y nosotros tenemos el hábito, porque muchas veces es automático, esquivar la situación. Por ejemplo, puedo tener el hábito de hacerme el gil. Puedo tener el hábito de ser irónico, por ejemplo. Simplemente de alguna manera huir. Pero algo que es consistente a la mayor parte de los emprendedores es decir, ok, cuando este tipo de situaciones se da, paso a la acción. Me meto en la zona de incomodidad, voy y hablo con esta chica. Ese no es mi caso, yo todavía tengo que mejorar esa parte, pero pasas a la acción. ¿Entendés? También otro hábito es la forma en la cual vos te planteas, o sea, cómo te enfrentás a un problema. Me acuerdo una frase que leí en varios artículos y es, no digas si se puede o no, sino cómo. Siempre pregúntate cómo. Bueno, eso suena medio cursi, pero es un hábito que es clave. Es decir, cada vez que se te plantea un desafío de negocio, no preguntarte se puede o no, o simplemente decir no se puede, que eso es otro hábito, sino preguntarte cómo se puede. Es un hábito, literalmente es un hábito. Bueno, y por ejemplo, situación. Una capacitación presencial, estamos en un curso, el profesor dice algo, el profesor, el formador, quien sea, dice algo que no entendemos o que no compartimos o algo que no nos cierra completamente. Disparador. Algunas personas van a cruzarse de brazos, sacarse el tema de la cabeza y otras personas van a levantar la mano y van a hacer esa pregunta. Eso es un hábito. Y nosotros, por ejemplo, vos hablabas recién de cómo nos paramos cuando hablamos de nuestro negocio. Ese es otro disparador.
Santi, ¿a qué te dedicas? Puedo esquivar el problema y contestar con un chiste. Puedo no decir nada. O puedo hablar de mi negocio. Puedo hablar de mi negocio de una forma molesta. Puedo hablar de mi negocio de una forma amigable. Todos esos son hábitos. Casi todo lo que hacemos, creo que hay una estadística, ahora no recuerdo cuál es el número, pero no sé, el 80, el 90% de las cosas que hacemos todos los días son hábitos. Entonces, si miramos nuestro día y nos damos cuenta de que el 90% del día se regula por hábitos y cambiamos esos hábitos, vamos a estar cambiando el 90% de las cosas que hacemos. Y eso va a tener claramente un cambio en los resultados. Exactamente. Yo creo que esto se disparó también porque estuvimos leyendo un libro hace poco en el cual... Hace mucho que no leí un libro de hábitos específicamente. Y ese es el enfoque, me acuerdo que lo leí, decía, ese es el enfoque con el cual nosotros empezamos, porque me acuerdo cuando iniciamos en Super Hábitos y teníamos que armar como el concepto. Yo me hice un gráfico en el cual era, porque yo hago gráficos y estructuras para entender las cosas, así funciona mi cerebro, es un hábito que tengo. Tenés una gran empresa, atrás de una gran empresa por definición hay un gran equipo y un gran empresario. Para que haya un gran equipo tiene que haber grandes participantes de un equipo. Tiene que haber personas que sepan liderar y sepan ser lideradas. Ser liderado no es simplemente una cosa que no hacemos nada, no es una actitud pasiva, es una actitud activa. Y atrás de un gran emprendedor tenemos las cosas que ese emprendedor hace todos los días. Y no solamente despertarse temprano, porque mucha gente te dice, yo conozco muchos emprendedores que no leen. O muchos emprendedores que se despiertan tarde. O muchos emprendedores que se despiertan tarde. Entonces, porque cuando nosotros pensamos en los hábitos, pensamos en Ned Flanders de Los Simpsons. Pensamos en el pibe que se levanta temprano y reza, le tiende la cama. Y eso no es necesariamente una persona, digamos, de hábitos. Una persona de hábitos somos todos. Lo que pasa es que hay ciertos hábitos que son buenos y ciertos hábitos que son malos. Es lo que decía Mati. Entonces, este episodio también busca, de alguna manera, romper con esa idea de que tener hábitos es ser Ned Flanders, es ser el pibe perfecto que se levanta temprano y hace la cama, más allá de que nosotros pensamos que esté bueno levantarse temprano y por ahí esté bueno hacer la cama cuando te levantás. Yo no lo hago. ¿Vos lo haces? No, apenas me levanto. En el primer recreo después de... Claro, hay un pibe que el hábito de tender la cama apenas te levantás, mucha gente se me acercó y me dijo, vos que sos de los hábitos tenés que hacer eso porque te cambia la vida. Y muchas veces, o sea, no es que tender la cama te cambie la vida, sino que tender la cama es un disparador para otra actitud frente a tu día. Bueno, y ahí viene también todo esto de que uno cuando invierte en desarrollar un hábito, que creo que es la forma más astuta de verlo, ¿sí? Yo voy a poner energía, lo que haga falta, para generar este nuevo hábito. Uno está construyendo las bases también para futuros hábitos. Por ejemplo, si yo empiezo por tener el hábito de levantarme cuando suena el despertador, y de ahí sumo el tema de tender la cama, empiezo a construir una cadena de hábitos que se va fortaleciendo entre sí y que me va dando mucha facilidad, porque va a llegar a un punto, y sabemos que ese punto llega, de que simplemente la alarma va a sonar, te vas a despertar, no vas a estar pensando en que eso es extraordinario y que hay personas que no lo hacen, sino que simplemente lo vas a hacer, vas a tender la cama y de repente, si elegiste tender la cama, por ejemplo, porque así cuando volvés está tendida o porque ese es un momento para vos de meditación, cualquiera que sea el motivo, empieza una rutina y se empiezan a disparar un hábito bueno a otro hábito bueno, y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Y ahí se da, y en esos pequeños momentos del día se da lo que diferencia a las grandes personas, porque nosotros manejamos este concepto de hábitos ya hace más de 10 años, y cuando vos empezás a internalizar un hábito y lo haces todo el tiempo, de repente es totalmente natural para vos. Que valga la pena decir que hace 10 años éramos, o por lo menos yo, era un desastre. Sí, bueno, menos mal que siempre estamos mejorando, pero, o sea, claro, no es que empezamos siendo unos cracks de los hábitos, sino que empezamos siendo malísimos y fuimos mejorando con el tiempo y tenemos mucho todavía por mejorar, definitivamente. Pero cuando vos incorporás un hábito y lo mantenés en el tiempo, llega un momento en el cual es natural para vos y vos sabés de que no es nada complejo, pero es extraordinario para otras personas. Y la gente te ve y dice, ¿cómo haces? ¿Cómo conseguís esto? ¿Cómo conseguís estos resultados espectaculares, literalmente? Y vos te das cuenta que no hay tanto... Yo, por ejemplo, lo veo con que yo creo que es el hábito que tengo más internalizado, es el hábito de entrenar. Y para mí
3, 4 más, porque los días en los cuales yo voy a entrenar y no voy a hacer, por ejemplo, Muay Thai o alguna actividad en la cual hay otra gente, 3, 4 días a la semana yo salgo a entrenar solo. Y para mí es automático, es como estar llegando a las 7, 8 de la noche y ya siento que lo voy a hacer, ya siento que lo tengo que hacer, y de hecho puede ser un sábado a las 9 de la noche y yo lo voy a hacer. Y para hay gente que mira que este pibe está entrenando un sábado a las 9 de la noche, y para mí es lo más natural del mundo, es más, de alguna forma lo necesito. Siento que si no lo hago, estoy incompleto, me siento mal, me siento pesado. Y creo que ahí, en ese ejercicio de 4 años, 5 años, incluso te diría 20 años, ahí es donde de repente se acaba cualquier discusión. O sea, uno dice, a ver, ¿vale la pena hacer el esfuerzo de desarrollar este hábito? Y por ahí lo pensamos en un mes y uno dice, no vale la pena. Podría usar esa energía, podría usar ese tiempo para otras cosas. Pero de repente lo ponemos en 10 años, 15 años, 20 años. Y ahí no queda duda alguna. O sea, y de vuelta, vayamos a los hábitos que no son los tradicionales. Pensemos en esto de las relaciones. Que para mí el hábito de cómo reaccionamos cuando alguien nos molesta es un ejemplo súper claro. Alguien me molestó ahora. Estaba en una conversación, de repente estoy enojado. Por ahí, reaccionar mal en esta conversación no tiene mayores consecuencias. Tal vez incluso las personas me tienen paciencia, no pasa nada. Ahora, 10 años de reaccionar mal cada vez que alguien me hace enojar. 25 años, 30 años. De repente empezamos a sentir las consecuencias, empezamos a ver cómo eso puede impactar sobre nuestras relaciones. O por ejemplo, lo que vos decías de la incomodidad. 10 años no eligiendo las opciones incómodas. De repente es mucho más pesado, es mucho más grave que no elegir la opción incómoda hoy, que estoy cansado, que fue un día largo, que en realidad es viernes, con lo cual tengo la excusa de... En cambio, digo, ¿qué pasa si elijo de esta forma durante 10 años? Y ahí se acaba cualquier discusión. Tenemos que automáticamente cortar las cosas y empezar a hacer. Entonces, creo que esa es una buena forma de verlo. Ver no la consecuencia hoy o mañana, sino el impacto que tiene en el largo plazo. Como una conducta que hoy parece chica, en realidad es lo que hace toda la diferencia, es una conducta gigante. Bueno, otro hábito puntual que también leía es el hábito de... que nosotros hablamos siempre de la gratitud, pero nunca había visto un hábito de gratitud en este formato, y es la idea de que cada vez que te pasa algo malo, pensar algo positivo. Y parece tonto, ¿no? Entonces, en el ejemplo de este hábito en particular, era, suponete de que agarrar y te deja tu novia. Entonces vos decís, bueno, ahora no le tengo que comprar un regalo, ¿no? Obviamente es mucho peor perder a tu novia que tener que comprar un regalo. Pero de alguna manera vos constantemente estás recordándote algo bueno que tiene que ver. Y si vos lo haces una vez, o sea, suponete yo agarro, salgo y está lloviendo y me mojo, y entonces pienso, bueno, igual tenía que poner a lavar el suéter, que bueno, ahora lo voy a hacer, por ejemplo. Y vos decís, parece incluso estúpido si lo pensás. Y si lo haces una vez, el efecto va a ser mínimo. La verdad es que no va a cambiar tu actitud hacia la vida, no vas a ser una persona más feliz ni nada. Ahora, si vos te acostumbras a hacer eso todo el tiempo, y una cosa que me encantó de los conceptos, es cómo es el hábito de lo que nos decimos a nosotros mismos todo el tiempo. Y ese hábito, son muchos hábitos, porque son muchos disparadores. El hábito en general es hablar con nosotros mismos, pero revisar lo que nos estamos diciendo constantemente determina muchísimo cómo actuamos, cómo enfrentamos a cada situación. Sí, por ejemplo, nosotros hablamos muchas veces de que emprender es un proceso que tiene altibajos emocionales, y eso te pasa ahora, te va a pasar en 10, en 15 y te va a pasar en 30 años. Incluso cuando seas millonario vas a tener, si es que no tenés más, altibajos emocionales. Y el tener el hábito de cada vez que pasa algo malo, tomar perspectiva, por ejemplo, puede tener un impacto enorme en que nosotros triunfemos en nuestra vida en términos generales o no. Y otro ejemplo, ¿cómo reaccionamos cuando hay alguien que hace algo mejor que nosotros? O cómo reaccionamos cuando alguien nos critica. Ahí, por ejemplo, el huir a la competencia o el sentirnos mal cuando alguien hace algo mejor que nosotros es un hábito tremendamente destructivo, que una vez puede parecer insignificante, una cosa anecdótica. Pero si de repente yo me doy cuenta que cada vez que veo a alguien que hace algo mejor, en lugar de sentirme mal o tener el hábito de decir, bueno, es que simplemente lo hace mejor, tengo el hábito de decir, ¿qué está haciendo que le permite hacerlo mejor? Y miro, durante un segundo mi perspectiva cambia completamente. Y si yo todo el tiempo estoy mirando a mi alrededor, buscando cómo están haciendo las personas que hacen las cosas mejor, descifrar,
entonces ese hábito empieza a cambiar muchísimo las cosas. Bueno, yo lo veo en vos. Hay un hábito que Mati tiene. Vos normalmente es como que sos buena onda, de toque. No se nota esa confrontación interna que yo tengo y que he notado que otros emprendedores también tienen. Porque muchos emprendedores son gente muy competitiva de por sí. Y eso es un hábito. Es lo que nos estamos diciendo. Cuando vemos a una persona no nos justificamos. Yo veo a una persona y digo, bueno, pero él, hábito. Otra forma de decir sería, qué bueno él que es tal que puedo aprender de él. Bueno, que es por ejemplo, esto de la competencia, es ver la competencia como en un deporte. Digamos, en los deportes uno puede enojarse con el otro y querer quebrarle la pierna, o puede utilizar al otro que hace las cosas mejor como motivación para uno mismo. Como, ¿qué está haciendo mejor? Voy a volver, me voy a encerrar, voy a trabajar durante 20 horas y voy a volver, y ahí este tipo va a ver. Y esa diferencia en la reacción, que incluso puede parecer sutil, porque en los dos casos estoy decidiendo hacer algo porque veo a alguien que lo hace mejor, empieza a cambiar mucho y en el largo plazo hace mucha diferencia. Ayer estaba teniendo una conversación con Lu y le decía que tengo ganas de grabar, ahora estoy haciendo el videoblog, que es un video todos los días, y que tenía ganas de grabar uno que el título sea, tal vez lo haga, que el título sea "Me gusta que me pateen el trasero". Y le decía que una cosa que puede generar reacciones encontradas es cuando alguien viene y te dice lo que estás haciendo no es tan bueno como lo que hace completar frase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora con el videoblog, que es un desafío, y lo hemos hablado varias veces, a mí me pasa que lo veo y pienso, bueno, esto no es tan bueno como, no sé, el blog de Casey Neistat. Es como que automáticamente, y yo mismo lo pienso, y otras personas me lo dicen y también lo pienso. Ahora, ayer me di cuenta de que una cosa que me sucede cuando alguien me dice eso, igual que si viene alguien y me dice Super Hábitos no es tan bueno como este otro blog, o si alguien viene y nos dice su podcast no es tan bueno como este otro podcast, es que eso me alegra, porque buen hábito. Me doy cuenta de que estoy saliendo de la zona de lo cómodo hacia una zona en la cual las personas sienten que tienen que hacerme un comentario al respecto de lo que estoy haciendo. Y segundo, que cuando tienen que comparar lo que hago, lo comparan con algo que a ellos les llama la atención. No quiero ser el pibe que dicen, la verdad es que escribís el mejor informe mensual dentro de la oficina. El hecho de estar haciendo algo que cuando me tienen que comparar, me comparan con personas que encuentro admirables, me parece bueno. Me gusta, porque quiere decir que estoy saliendo. Y si bien claramente va a haber mejores blogs con B corta, con B larga, mejores podcasts, ese desafío de seguir persiguiéndolos, de seguir buscándolos, me alimenta, no me molesta. No voy a decir, bueno, es que ya está este blog que es muy bueno, entonces no voy a hacer el mío, sino que voy a salir. Y el día que una persona me diga, tu blog no es tan bueno como ese que admirás, ese día siento, bien, estamos por el camino adecuado, porque ya por lo menos me están comparando con esas personas. Bueno, y ese es otro hábito que yo lo pondría 100% en el ámbito de los hábitos de emprendedores, o incluso en el hábito de la gente que va mejorando en la vida, ¿no? Que van a tomar esa actitud de positividad frente a un desafío y no tirarte atrás, que te digan, por ejemplo, o sea, a nosotros nos llegan comentarios y incluso se requiere trabajo, porque lo natural es que vos te defiendas. O sea, si yo siento que el podcast de alguna manera es como un hijo mío, y porque yo me hice cargo del proyecto al principio y yo lo he llevado y yo me encargo de editarlo, y por ahí alguien me dice, che, me parece que tu podcast es peor que tal, porque ni siquiera te lo dicen, me gusta tu podcast, o te dicen, che, está mucho mejor aquel. Y a vos te genera la primera reacción natural es tipo tu vieja, ¿entendés? Esa es una expresión común en Hispanoamérica, me parece. O tu mamá, más claro. Y eso en el fondo no te hace ganar nada. Es lo más natural, es lo normal, pero no te quedas con nada. Otro hábito clave de los emprendedores que lo he notado en un mentor nuevo que tengo en términos de... Porque yo cuando empecé el podcast empecé a hacer un curso de locución que me permitió tener mucha más experiencia en radio y aprender muchas cosas y mucho por mejorar todavía, pero me ayuda mucho. Y este mentor que tengo tiene el don, y cuando digo me refiero al hábito, de ver lo mejor en todas las personas. Es increíble. Él ve a alguien, y incluso vos por ahí, él nos da una devolución después de cada clase del curso, y él agarra y dice, bien,
estás muy bien, veo mucho potencial en esto, veo que puedes ser muy bueno haciendo lo otro. Y eso es muy distinto de una actitud que, por ejemplo, yo suelo tener, y es, yo soy bastante crítico con la gente. Y si yo veo, por ejemplo, yo siempre digo, si veo 3 personas corriendo juntas en donde yo voy a correr, digo, estas personas mañana no van a estar acá. Porque estadísticamente pasa, entonces digo, qué inteligente que soy. Pero este pibe lo que haría sería, mira, cuánto potencial que tenés en hacer esto. Y lo que él consigue es que la gente lo ame y que la gente mejore. No solamente que él cae bien a la gente, sino que la gente termina cumpliendo la profecía que él pone en esas personas. Ese es el hábito que Maxwell denominó poner un 10 en la frente de la gente. Cada vez que te encuentres con alguien, pensar en qué tiene potencial esta persona, en qué es bueno. Y ese es un hábito que diría fundamental para un líder. Y es un caso clarísimo de hábito, porque no es algo que a esta, y digamos, yo también lo conozco ni de cerca también como vos, no es algo que él se levanta a la mañana y dice, vamos, fuerza, hoy no voy a insultar a nadie. Simplemente llega y le sale, habla así con las personas, tal vez incluso con personas que no conoce, porque lo tiene internalizado. Y un error gravísimo sería verlo y pensar, es que esa es su personalidad. Él es así, yo no. Él es positivo, yo soy negativo. Así somos las personas. Ese es el comienzo del camino a la destrucción absoluta. Cuando empezamos a usar la personalidad para justificar. Que fíjense cómo me engañé yo mismo cuando dije que tiene el don, ¿no? Yo lo dije, y de hecho cuando ves a alguien que es tan bueno, porque él no es normal en ese hábito, no es un pibe que tiene el hábito, es un pibe que es muy bueno en el hábito. Es al punto que yo fui y le dije, me parece increíble tu capacidad para hacer esto. Entonces cuando uno ve una persona que tiene ese hábito tan fuerte, como sería verlo a Mati levantándose a las 5 de la mañana, pasás a pensar que es un tema de personalidad. Pero en realidad es simplemente un hábito mejor trabajado durante mucho tiempo. Entonces, cuando ves a alguien que tiene un hábito tan bien, como cuando ves a alguien que tiene una empresa tan grande, pensás de que es un tema de personalidad porque te cuesta más ver los pasos anteriores. Y que también hay que usar esa energía para ser tranquilo o pacífico en las aspiraciones. Es decir, a ver, esta persona lleva 20 años siendo agradable con otros, lo cual suena gracioso de decir, pero... O esta persona lleva 25, 30 años con sus negocios. No puedo esperar ser eso el día 1. Lo que sí puedo esperar es empezar a mejorar de forma constante. Entonces, eso también es como que nos toca. A mí me pasa de que, por ejemplo, me pasaba mucho con Scott. Scott era una persona que, a donde sea que estuviera, hacía lo mismo. Era como que las demás personas se sentían el centro de la conversación. Siempre. A pesar de que era una persona como notoriamente relevante, una persona que podía querer o aspirar a ser el centro de las conversaciones. Pero hacía que todos se sientan en el centro de la conversación. Y yo siento que eso es algo que no me surge naturalmente, que no genero naturalmente. Ahora, si yo logro que hoy en una conversación otra persona se sienta mejor, yo puedo decir, bueno, esto tengo que irlo convirtiendo en un hábito para que eventualmente eso que a Scott le salía de forma natural o tenía un hábito que ya había ejercitado por 10, 15 años, algún día a mí también me surge. Y para ir cerrando la idea, yo quiero que ustedes se pongan en el lugar. Imagínense que ustedes pudieran reunir todas esas cosas que ya es muy claro que son hábitos, como por ejemplo, cómo te encaras un desafío, cómo ves a los demás, cómo conversás con los demás, cómo comenzás tu día de trabajo. Porque empezar a trabajar automáticamente cuando decís que lo vas a hacer es un hábito. Abrir la computadora y ir directo a lo que tenés que hacer y no abrir pestaña de Chrome, F, Enter, eso es hábito. Y hay muchos hábitos más. El no procrastinar cuando encontramos cosas que nos son difíciles de hacer. Entonces, cuando nosotros, si ustedes piensan todos esos hábitos puestos en una sola persona, ese va a ser un gran líder o va a ser un gran emprendedor si es que decide dedicarse. Va a ser una gran persona. Si es un emprendedor, va a ser un gran emprendedor. Y si vos te encontrás con la persona que reúne todos esos hábitos y la conocieras y hablaras con ella sin saber quién es, 15 minutos, dirías, wow, esta persona va a triunfar en la vida. Y no te preguntarías por qué. Y vos por eso pondrías, esta persona es distinta, esta persona es especial. La reflexión de este episodio del podcast es que esa persona puede ser vos. De hecho, hay tantos hábitos para trabajar que casi es como que sería necesario que hubiera algún lugar en internet o un podcast
en el cual se hablara de hábitos todas las semanas. Hay muchísimo que explorar, muchísimo de lo que hablar. Y bueno, ese podcast claramente podríamos ser nosotros. Y lo somos de alguna manera, pero nosotros también, o sea, yo creo que nosotros lo hacemos, pero la gente no se da cuenta, porque nosotros hablamos sobre negocios y hablamos sobre, por ahí, técnicas o sobre conseguir mentores, que no suena como hábito, pero son hábitos, o sea, en este foco de lo que estamos hablando ahora. Y es algo que nosotros hacemos de forma constante, ¿no? O sea, nosotros todo el tiempo estamos pensando como qué hábito podemos cambiar. Y por ahí, para terminar, eso me parecería una buena pregunta. ¿Qué hábito estás tratando de cambiar ahora? Sí, yo digo, bueno, Santi, hay que ir mejorando los hábitos. ¿Cuál es un hábito que hoy en día vos aspires a desarrollar? Mi hábito el día de hoy, igual estoy justo en un proceso de decidir qué hábito quiero cambiar ahora. Quiero repasar, tengo bastante contenido al respecto y quiero hacer una decisión sabia, porque hay varias áreas de mi vida en las cuales digo, podría estar mejorando en esto. Si tuviera que decirte uno ya, te diría empezar a levantarme más temprano y leer cuando me levanto. Este es tu momento. ¿Qué pensás que me vas a mandar al frente a mí? Y si yo tuviera que decidir un hábito, o pensando en lo que estoy trabajando ahora, está el tema del videoblog, que fue como un desafío. No sé todavía si quiero mantenerlo como un hábito de por vida. Lo voy a decidir cuando termine el mes. Pero una cosa que sí me di cuenta trabajando y a través del, digamos, reflexionando un poco, fue que me gustaría ser mejor en esto que hablaba recién que hacía Scott, en estar en las conversaciones y levantar a la otra persona cuando estamos hablando. Ayer leí un hábito, para paréntesis. El hábito de todos los meses revisar tu agenda del teléfono y ver cada contacto y decir, o le escribo o lo borro. Es un muy buen hábito. Me pareció genial. De hecho, yo tengo el hábito de todos los años mandarle un mensaje a 100 personas. En Facebook entro a los 100 personas que fueron relevantes y les mando un mensaje personalizado diciéndole cosas que sé de ellos, cosas que me acuerdo y por qué siento gratitud hacia ellos ese año. Y es un gran hábito. Yo pensaba, bueno, podría agarrar y hacer mi lista de 200 personas y decir, otro hábito era entrar a Facebook y ver todas las personas. Si no estuvieras cómodo cenando con esa persona hoy, borrala. Es una persona. Y eso tiene muchos beneficios. Tiene algunos contras, obvio, pero muchos beneficios de mantener tu mente clara y de mantenerte en contacto con la gente. Y después vas a ser esa persona que todos dicen, viste que siempre está al tanto de lo que estamos haciendo todos. Y vos decís, ¿cómo hace? Hábito. Exacto, sí. Creo que ese sería, o es en este momento, uno de los desafíos que estoy enfrentando y que más me divierten. Porque conozco gente muy interesante, muy agradable. Tengo amigos y familia que son todos fantásticos. Y me gustaría estar más con ellos, acompañarlos mejor. Y para eso hay que darle forma de hábito. Último hábito, elogiar a la gente. Hábito clave. Cuando veas a alguien, acostumbrarte a decir cosas buenas que ves de ella, que sean sinceros. Eso va a cambiar tus relaciones de un día al otro. Y después se te hace natural. Yo a Mati recién le dije, veo que esto haces, que está buenísimo. Conté que a mi mentor yo fui, me le acerqué, le dije, me encanta lo que haces. Y es algo que muy poca gente hace. No es difícil de hacer, es mejor para el mundo y es mejor para vos también. Gracias, Mati, por tus aportes. Me divertí muchísimo. Creo que deberíamos tener estas conversaciones sobre hábitos menos conocidos más seguido. Y ahora vamos a tener, ahora que estamos 3 trabajando, vamos a tener más episodios de nosotros 2 charlando. Espero que la gente le diviertan, porque si no... Esos son los incentivos que tiene la gente para ver los videos del podcast, porque así lo pueden ver a Mati haciendo lo que sea que esté haciendo ahora. No sé cómo se llama ese baile. No tiene nombre. Y con razón que no tiene nombre. Para que nadie pueda repetirlo. Es como Voldemort. Es como no hay que mencionarlo, porque por ahí se invoca. Aquí entra lo raro de que esto es nuestro trabajo. Este es nuestro trabajo. ¿Cuáles son los beneficios de aprender nada? Que puedes vivir de hacer los bailecitos que hace Mati. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Como siempre, les pedimos que nos dejen una reseña en iTunes. Tenemos que generar un incentivo para que la gente nos deje una reseña en iTunes. Por ahí pongamos un premio. Regalemos algún producto o algo. Estén atentos, lo voy a estar pensando. Tenemos que poner música. Nos pasaron música para poner los episodios. No me hice el tiempo todavía de escuchar la música que nos pasaron. Por eso no la puse. Así que
Marcelo, si nos estás escuchando, recuerdo que me pasaste música, no me olvidé. Pero con el podcast es así. Si no pasa en una semana, puede ser que se patee 4 meses. Digo, 1 mes o 4 semanas. 4 meses sonó exagerado. Sí, no, 4 semanas. Es como si hubiéramos grabado este episodio en diciembre. No, bueno, no diciembre, enero. Sí, bueno. Así que 4 semanas, 2 semanas, no importa. Nos vemos en el próximo episodio.